Si está listo, lo vamos a leer así. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dice Jesús, hablando a sus discípulos en el verso 7, para entender el 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El tema es ¿cuál es el propósito de la unción? What is the purpose of the anointing Sobre Jesús o sobre sus discípulos. over Jesus and the disciples? Primero quiero decir que First, la unción es the cuando el Espíritu está afuera. anointing is when the Spirit is outside. Normalmente cuando la persona Normally, recibe a Jesús, el Espíritu está dentro. When the person receives Jesus, the Holy Es Spirit is cada vez que inside. la persona acepta a Each time Jesús, a person el accepts Espíritu Jesus, está the dentro. Holy Spirit is Y inside, ahí está. and it stays. Aunque la persona no entienda, el Espíritu Santo está ahí. Even though the person doesn't understand, the Holy Pero Spirit cuando is there. ya va a But usar Dios a una vida, when God will use a life, el Espíritu Santo tiene que venir sobre él the Holy o Spirit sobre esa comes vida. over that life. Porque el propósito de la Because the unción purpose of the anointing es destruir al diablo is to destroy the y devil todas sus obras and all its works que ha hecho en la vida de las personas. that He's done in the lives of Ese es el people. propósito de la unción. That is the purpose of the anointing. No es una presunción, It is not to be presumptuous. es la necesidad que tiene It la is iglesia the need that the church para ser has liberada. to be set free. Y solo lo puede hacer And only it can be done el Espíritu de Dios. by the Holy Spirit of God. Nosotros solos no podemos. By ourselves we Nadie de cannot. los seres humanos sin el Espíritu No human being puede ser without the libre. Spirit Jamás lo puede can hacer. be set free. Por eso que Dios lo envió This is why sobre God sent Jesús. him over Jesus, Para que Él destruyera todo al diablo so that he destroyed the y a devil sus demonios y todas sus and the obras. demons and all his works. Tengo unas preguntas porque quisiera are que questions fuéramos, here. a veces nuestra mente Our retiene minds más cuando hacemos preguntas. Retains more if we ask Y esta es mi questions. pregunta para usted, This is para my todos question nosotros. for us. Primero Jesús, First, Jesus, en Hechos 1:8, lo que Acts acabamos de leer, 1:8. Jesús nos manda o les He mandó a los commands discípulos us, que commanded no se the fueran de disciples Jerusalén hasta que not to leave Jerusalem until viniera la promesa del the Padre. promise of the Father came. Y la promesa del Padre The para promise los of the Father discípulos for the era que el disciples Espíritu was Santo tenía that the que Holy venir Spirit sobre had to ellos come over them antes de ir a dar before testimonio. going to give testimony. Porque cuando tú vas a Because hablar when de you will Jesús speak of a una Jesus persona, to a person cada persona every que tú person encuentras that you find y le quieres hablar de and Jesús, tell them of Jesus, todas tienen all of demonios, them, no están endemoniadas por dentro, they're not demon pero están possessed, bajo poder del but they enemigo. are oppressed by the devil. Por eso ves que la gente te This is rechaza why you see y uno people piensa es la rejecting you, persona, and you no think es it's la the persona, person, it's not es the lo person. que Is what domina a esa persona. dominates the person. Primera Juan 5:19 John dice, 5:19. amados, dice, nosotros sabemos que somos de Beloved, Dios, we know we belong to God, pero el mundo entero but the entire world está bajo el poder is under del the maligno. power of the devil. El mundo entero The significa cada entire world, persona. meaning each Y cuando person. nosotros vamos a hablarle When de we Jesús go a una to persona speak of sin la Jesus to unción them del Espíritu, without the anointing of the Spirit, el demonio que domina a the esas demon that personas dominates that nos person ataca. attacks us. Y como no está el Espíritu en And since the nosotros, Holy Spirit tendemos a retroceder y nuestra mente humana We piensa, tend to go back. pues no quiere y pensamos We que es la think persona. the person doesn't Es want un demonio to, but it's a que les demon domina. dominating them. No se puede hacer la obra de You cannot do liberación the work sino of por God, el Espíritu Santo. but only by Por the eso Jesús Spirit. dijo, no se vayan hasta This is que why he said, don't leave until venga sobre comes over you vosotros el Espíritu the Santo. Holy Spirit. Y entonces cuando And then, venga when he recibirán, comes, you will poder. receive power. ¿qué es lo que trae el What Espíritu is it that Santo? the Holy Spirit brings? Poder. ¿Y cuál es el Power. poder? What power? Sus dones. His gifts. El poder del Espíritu The power son of the los Holy Spirit dones. are the gifts. Cómo Jesús sanaba, How did Jesus heal? cómo hacía todo lo How que did he hizo. do everything he did? Todo fue por los dones Everything del was by the Espíritu. gifts of the Holy Todo Spirit. fue por los dones del Espíritu. Everything was by it. No se puede obrar de otra We manera. cannot operate another way.
Jesús, Jesus, aunque fue lleno del even Espíritu though he Santo was desde full of the Holy que Spirit, nació, since he el was Espíritu born, Santo siempre estuvo the en Holy Jesús. Spirit Él lo was concibió, always with el Espíritu Jesus. Santo. Siempre estuvo ahí. He was always there. Y en Lucas 2:49 Luke dice que 2:49, a los 12 años estuvo en el at templo 12 years, he was at the temple con los sacerdotes, with the priests. preguntándoles y asking dándole them questions. respuestas y se maravillaban de su inteligencia. He gave answers and they were marveled by his Estaba intelligence. llenísimo Jesús del Espíritu Santo. Jesus was full of the Holy Spirit. Pero But desde que Jesús es since niño Jesus is a child hasta until el desierto, the desert, él nunca hizo ningún milagro. he never did a miracle. Nunca sanó a un He enfermo. never healed anyone. Nunca echó fuera a un He demonio. didn't cast any ¿Por qué no lo demons hizo? out. Why not? Porque no estaba el Espíritu Because the Holy sobre. Spirit was not over. La palabra de Dios no se puede, The word no of se God puede violar. Cannot be Así broken. como Dios dijo, así Just as tiene God que ser. established it, Aún Jesús so tuvo que even someterse Jesus had to perfectamente submit a eso. perfectly Jesús to no it. hizo Jesus did ningún not milagro, do any miracle, aunque sabía todo, even though he knew everything. sino que esperó hasta But cumplir he la mayoría de waited edad para until he entrar was al ministerio. older to enter into the ministry. Cuando viene a bautizarse, When he comes to get está baptized, cumpliendo la mayoría de edad. he's fulfilling his age. Ese día, cuando Juan lo That bautiza, day el when Espíritu John Santo dice baptizes que him, the Holy Spirit descendió y descended Juan over lo him. vio John saw descender him y posó descend sobre Jesús. and position himself over Jesus. Era la señal que el It Padre was le the había dado a signal Juan. that the Dijo, Father sobre had given aquel to quien John. viere descender mi He espíritu, said, to whomever you see ese my es spirit be positioned el over, that Cordero. is the Lamb of God. Y Juan dio testimonio de John eso. gave testimony. Después que está en el desierto, When dice he's que el in the desert, Espíritu the Santo Holy Spirit lo llevó al took him desierto to the desert para que el diablo lo so the tentara. devil could tempt him. La pregunta es The por question qué is why el mismo Espíritu lo the Holy llevó a Spirit que lo himself tentara el took him diablo. to be tempted by the devil. La respuesta The answer es, is no se puede confiar you cannot trust en alguien in someone que no ha sido tentado. that has not been tempted. Una persona que no ha sido A person that tentada has not been todavía tempted no es confiable. is still not trustworthy. Porque cuando lo Because tientan, when they are tempted, si cae if they en la fall tentación, in temptation, significa que no es confiable. meaning they are not trustworthy, Y Dios And God dejó que lo llevaran allowed him y que to lo be taken tentara and to be tempted para saber si Jesús to know podía Jesus amar could love a Dios God con todos esos with ofrecimientos que all those recibiría. offerings he received. Y le ofreció que comiera porque He tenía offered poder, le him to ofreció eat que food. la fama de aventarse del offered him templo the y que fame. vieran toda la gente que él era And for poderoso. everyone to see that he was Le ofreció powerful. todos los He reinos, offered todo el him dinero all the del mundo. kingdoms of the world. Se lo ofreció He el diablo a offered él. him, the devil to him. Y Jesús And Jesus siempre always respondió con la palabra. En responded cada with the word tentación of God. siempre Each respondió temptation, he con la responded palabra. with the ¿Ves word que no of se God. defendió por You sí see, mismo? he did not defend himself. ¿Quién era el que le daba la Who palabra? was the one giving him the El word? Espíritu The Santo. Holy Spirit. Escrito está, It is written. escrito está, It is escrito está. written. It is written. En la última, cuando le In ofrece the todos last los one, reinos del when he mundo, offered all the kingdoms of the world, en esa área, in hermanos, that area, es brethren, donde mucha gente is vende, where many sell. pierden su fidelidad a They Dios. lose their fidelity to the Lord. En esa In área that area es donde la mayoría de la is where gente the cae. majority fall. Porque todo el mundo quiere ser Because rico, everyone wants to be wealthy, aunque pierdan la comunión even con if they Dios. lose the communion with God. Por eso Jesús fue llevado This is ahí, why Jesus was taken, para saber si Jesús to era know confiable. if he was trustworthy. Y claro, And of course, Jesús probó he tested que es confiable. and proved that he is trustworthy. ¿Cuándo se mostró que era confiable? When could you tell that he Cuando was? rechazó las When he ofertas que le hicieron. rejected the offerings of the devil. Cada vez que rechazaba Every la time he oferta que le hacía el rejected diablo, the offer the devil estaba gave him, demostrándole he was al Padre, demonstrating to the Father, le amo I love you más que esto. more than this. Ahí está la aprobación, There was the approval. porque negó aquel because he ofrecimiento denied that y offering, escogió a and he Dios. chose God. Eso es ser That probado. is being tested.
o aprobado por Dios. and approved by God. En la tercera, cuando third, hace eso, que le dije al diablo, he vete Satanás, porque al told the Señor tu devil, Dios adorarás y solo a Él servirás. You only worship the Lord your God and you will only Ese serve fue him. la prueba That was the test de su espíritu. of El his primero spirit. en su carne, The first one was hambre. his flesh, En su hunger. alma, In his soul, fama. fame, Fama. fame. En su espíritu, In his spirit, dinero. money, Dios. God. Y en todos Jesús And in venció. all Jesus overcame. Y fue aprobado And he por was Dios. approved by God. Entonces, And y then- solo hasta entonces, And until then, el Espíritu Santo the le dio Holy el Spirit poder. gave him power. Dios no puede dar su God poder cannot give his a una power persona to que a no person aguanta that las cannot resist tentaciones. the temptations. Dios nos libre. May the Lord Pero hay deliver mucha us. gente que ha sido There's ungida many people that have been y anointed no aguantan las tentaciones, and they hermano. do not endure the temptations. Es terrible, que Dios nos It is guarde, hay que terrible. May tener the Lord temor. keep us safe. Pero es así. This is how it is. Cuando eso pasó, When this el Espíritu happened, Santo the posó Holy sobre Spirit Jesús y dice que salió en el himself poder over del Espíritu. Jesus, and Cuando salió del Jesus came desierto, out with the se power of veía the su Spirit. cuerpo débil, when 40 Jesus días came sin comer. out of the desert, his body was Parecía que era un ser indefenso 40 days without food. en su cuerpo, He was defenseless in his pero en body, su espíritu but in era his un spirit, guerrero, he hermano, was a warrior, un vencedor, un an victorioso. overcomer. He Salió was victorious. ungido por el He came Espíritu, out hermano. anointed by the Era Spirit. un gigante He was Jesús a en su espíritu. giant in the Spirit. Los demonios The sentían demons miedo cuando felt fear. y gritaban cuando And lo they veían. shouted, Jesús, sabemos que eres Jesus, el santo, el we Hijo know del Dios you are the viviente, Holy dijo. God. Has Son venido a of God. destruirnos antes de Did you tiempo. come to destroy us before Porque lo que time? ellos veían no era su Because cuerpo. what they saw him wasn't his Ellos body. veían su espíritu. They saw his spirit, Un gigante. a giant. Y sobre ese el Espíritu de Dios, hermano. Over him, the Spirit of God. Es hermoso. It is beautiful. El espíritu The del Holy hombre se Spirit of edifica man cuando habla con Dios. Is edified 40 when he días speaks to hablando God. con Dios. 40 days he spoke to God. Salió ese espíritu He came out that súper spirit nutrido, exageradamente super fuerte. Full and strong. Ningún demonio ni No todos ellos demon, juntos pudieron Not even hacerle daño. together they could harm him. Por eso, hermanos This is míos, why, brethren, es importante que it is entendamos important that we por qué understand la unción, why the anointing, o sea, en el propósito, ¿para qué es la unción? what the Y anointing la is palabra lo for. demuestra The word claramente demonstrates it en clearly. Isaías, que dice que es para Isaiah, venir a dar buenas it is to noticias a come, los afligidos, bring the good a los news to the quebrantados, afflicted, to the a los brokenhearted, que han perdido la fe, to la the ones that lost esperanza, the faith, the a los que el hope, enemigo ha to the destruido. ones that the devil has destroyed. Para ellos es, It is for them, para que el que está ungido so venga that y the one that liberte is esas vidas. anointed comes, Ese es el plan y el and sets propósito de la unción. those lives free. This is the purpose of the anointing. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Otra pregunta, una Another pregunta. question. ¿Qué hizo Jesús What did antes de ser Jesus ungido do before being mientras estaba en anointed? su vida While he was in como, his como life hijo con as José y María? the son of Él hacía Joseph las and tareas Mary, que hacen un hijo he de did the work casa. that a Él iba a traer son leña, does at iba a traer home. agua, He brought the water, eh, he brought everything hacía he lo que was su padre le requested. decía. He obeyed his parents. Iban al templo, dice They que went to iban the cada temple. fin de semana. They went every weekend. Entonces, su Then, vida mientras his estuvo life, con sus while padres he was with his parents, era normal, it como was cualquiera de normal, nosotros. like any one of us. Pero ¿qué hacía mientras estaba ahí? But what did he do while he was there? En el Salmo Psalm 45, 45, el verso 7 verse dice 7 says que él amó la that he justicia loved justice y aborreció a la and maldad. hated evil. Mire, hermano, Look, el brethren, Espíritu the Santo, Holy Spirit, el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir the Holy santo? Spirit, what does it mean, holy? Puro. Pure. El Espíritu puro, limpio, Spirit that is pure, perfecto, clean, perfect. tiene que posar en un vaso limpio. He has to be positioned over a clean Mire, vessel. hermano,
Look, brethren, Cuando el Espíritu Santo when the Holy viene, Spirit que comes, recibimos a Jesús por we primera receive y viene a Jesus, nosotros, and he comes to us, nos perdona. he Jesús forgives nos perdona us. con su sangre y nos deja blancos. washes us with his blood and leaves us clean. Pero no quiere decir que nuestra But alma it está doesn't pura. mean that our soul is pure. El alma la va The purificando soul, el Espíritu The desde Holy Spirit adentro. purifies it from inside. Él posa en nuestro espíritu He positions y desde himself, nuestro espíritu in our empieza a spirit. conquistar nuestra and from alma our spirit he con conquers los our frutos soul del with Espíritu the Santo. fruits of the Holy Spirit. Así conquista el Espíritu This is how nuestra he alma y la conquers libera. our soul and El sets alma us que free. tiene envidia, por The soul ejemplo, that has envy, for el Espíritu Santo example, tiene the Holy Spirit bondad. has kindness. el que no perdona, The Dios one le that da does not pues su forgive. amor para que pueda God perdonar. gives love so Y es he así can como el forgive. Espíritu desde And adentro this is how the conquista Holy el alma de Spirit la conquers persona. the soul of the person. Pero si esa But if alma this soul de ese creyente no of that se deja believer trabajar por los does not frutos, allow no the puede fruits ser to ungido. flow, they cannot be No puede anointed. venir la unción sobre The esa anointing vida cannot come porque over that tiene life maldad. because they have evil. Jesús aborreció a la Jesus maldad. hated A Jesús evil. nunca le entró maldad desde To afuera. Jesus, evil never Él nunca entered tuvo into maldad him. adentro. He never had evil inside. Por eso el Padre This lo is why pudo the ungir Father más was que a able to anoint todos sus him compañeros. more than all of Porque those estaba surrounding him, limpio. because he was clean. El Espíritu Santo posó en él Spirit maravillosamente. Era una positioned delicia himself para el over him Espíritu estar en Jesús o sobre Jesús. Marvelously. It was wonderful Pero cuando for him. nosotros, But when cuando we no entendemos do esto, not understand, por eso batallamos this con is el why we poder, battle. porque no Because we comprendemos do not comprehend plenamente wholly cómo es o cómo how fluye el Espíritu. the Spirit Él flows. quiere He wants que nuestras vidas estén for our lives limpias. to be clean. Una vida limpia en el A life that alma is clean. tiene que estar llena de amor It has to be full of love. para que pueda ser útil al so they Espíritu can y be hacer las obras que el available for the Espíritu Santo Spirit quiere and do the hacer works that por the Holy medio de los Spirit vasos. wants to do through the vessel. Si el alma no se If limpia, the soul does not cleanse no puede itself, haber unción. there cannot be No hay anointing. espíritu sobre There is no si Holy no Spirit se limpia positioned su alma. over him if he does not clean his soul. Así es esto, hermano. This is how this works, Así que es brethren. importante eso. It's important. Que Dios nos ayude. Dice May que the Él Lord hizo eso. help us. Voy a dejar esto ahí. Solo quería hacer esa introducción por lo que I quiero wanted decirle. this introduction. Hay algo, hermanos amados. There is Hemos something, hablado brethren, we've discussed de esos dones. Ya of the hablamos gifts en unas ocasiones anteriores. on occasions. Pero yo sigo impresionado I'm con still el don de impressed las lenguas. with the gift of tongues. La razón The reason es por lo que las lenguas hacen is en la because vida of del what the creyente. gift of tongues do ¿Qué sucede in our cuando la lives. persona What happens when the person se da a este don? uses this gift? Quiero narrarle I would like to algunas, tell you, no mis experiencias, las not mías my ya se las experiences. platiqué, pero quiero narrarle estas experiencias I would de like este to tell you hermano, these experiences porque of the hermano brother, amado, because el Señor dice en la palabra, the Lord says in His oírlo todo y Word, retener lo listen bueno. to all and retain that Lo which que vas is a good. oír, What you will hear, para mí es for me, excelente. it's excellent. Ojalá que para usted lo Hopefully sea, for you as well. porque esto Because this transforma o puede transformar transforms su vida and para can siempre. transform your life forever. Para siempre, hermanos. Forever, brethren. Y esto es lo que sucede. El hombre This is dice what happens. This man said que él vio muchas that he maravillas, saw many milagros, sanidades, miracles, healings, echado fuera demonios. cast out demons. Eso es común en el Evangelio, That is hermano. common in the gospel, brethren. Hemos visto eso We've nosotros seen this muchas ourselves veces. many times. Pero ¿por qué no sentimos la plenitud? But why do we not feel the fullness of it? Por ejemplo, For example, a veces confrontamos sometimes situaciones we que confront parecen situations imposibles. that seem ¿Acaso Dios no impossible. puede? Can God not do it? Sí puede. Yes, He can. Entonces, ¿en dónde está la Then falta? where is the En fault? Dios no está In God is la not. falta. Está en nosotros. It is in us. Porque la unción Because the anointing no está como is debe. not as it should. Porque nuestras almas Because our no están souls puras. are not pure. Por eso el poder no This is puede why the power does fluir not flow como debe hacerlo. as it should. Nuestras almas no están Our puras. souls are not pure. Hermanos míos, al Brethren, Espíritu the Holy Spirit, lo contrista He is el hecho saddened de sentir solo envidia. when
You feel envy. Es espantoso para That el is espíritu eso en una so vida. bad for him. Espantoso It is so bad para el Espíritu for the Santo Holy Spirit. cuando alguien tiene eso. When someone has this, Es del diablo, it's from the devil. completamente diabólico. Completely diabolical. Y luego queremos orar And con then todo we y want to envidia. pray with envy. Queremos orar con falta We de want perdón. to pray with lack of forgiveness. Hermano, qué Brethren, lejos estamos how far are we de estar en la from being forma correcta del in the Espíritu. correct form of the Spirit? Jesús amó la Jesus loved justicia y aborreció la justice maldad. and hated A él evil. nunca le entró le llegaron pensamientos, Bad pero thoughts came nunca to los him, aceptó. but he never accepted them. Por eso no se This ensució is su why alma. his soul did Lo not become maldecían, dirty. They Pero cursed him, no se ensució. but he did not become Por eso el dirty. espíritu This is nunca why se apagó. his spirit was never shut down. El espíritu se apaga The Holy Spirit shut down cuando nosotros lo contristamos. when we make him sad, Falta de perdón, lack of forgiveness, decir cosas malas, To say bad hablar words, mentiras, speak lies, mantener cosas maintain sucias dirty things, escondidas dentro de hidden nos things inside of la us. unción la The paga, anointing, hermano. it stops it, La brethren. paga severamente. Y Severely cuando se stops ora, it. se And ora, when they hermano, pray, y es frustrante. and it's Estar frustrating orando, hermano, to be y praying. grita uno y se They esfuerza, shout grita and they más. strengthen ¿Para yourself qué grita? Mejor hay que Why ver do you adentro shout? cuán Let's no see. estamos limpios. We're not Y si no clean. estamos limpios, arreglemos And if we're eso not que está clean, mal en let's fix nosotros. it. Cuando esté arreglado eso, When it's fixed, entonces Then el Espíritu Santo viene the con Holy poder. Spirit comes with power. Acuérdate que Él es santo. Remember, He is holy. Espíritu Santo. Holy Él Spirit. está puro. He is pure. Y nosotros debemos estarlo. And we should be as well. Dice, sean santos Be porque... holy, because ¿Cómo podemos ser santos? how can we be Bueno, holy? el Espíritu nos da conciencia The cuando Holy tenemos Spirit algo gives us que a no es de conscience Dios. that we have Y something debemos that does not belong confesarlo. to God, and we Y cuando must lo confesamos, confess Él it. nos perdona y When we nos confess lava. it, He forgives us and cleanses Y el Espíritu us. vuelve a And the venir. Holy Spirit comes again. Debemos aprender a We must mantenernos en learn esa to condición maintain de santidad. in this Así que el condition of hermano vio holiness. todas esas maravillas, This también brother nosotros saw hemos these visto marvelous cosas. things. Y un día, el One hombre day, dice que después de una reunión que After a tuvo, reunion he had, vio como la gente se he llenaba del saw Espíritu, how the people hablaban were full of the lenguas, Spirit. They lloraban spoke y la in gente, tongues, they y Dios hacía prayed, and God cosas. did things. Y dice que él se quedó viendo todo lo que el And he Espíritu Santo saw hacía en las personas everything the Holy y Spirit que el was Espíritu doing. Santo le And the dijo, Holy Spirit told him, se llama, his name, está allá arriba, Smith. Smith, Dijo Smith, and he said, Smith, te voy a enseñar I will teach you otra dimensión another que no dimension conoces, que no has that you do conocido. not know. Y le empezó a explicar, And dice he que lo llevó, began to explain. lo He sacó took de ahí, him, terminó su reunión, se fue a su When the habitación y en su reunion habitación finished, he dice que la went to his habitación bedroom, sentía, hermanos, que se and in his sentía como bedroom, electrificada. he felt like Esa habitación, el hombre empezó a that llorar, bedroom, estaba it de was rodillas, hermano, no electrified. podía He estar was de on pie, his knees, y sentía que se and he felt temblaba that he trembled de la presencia de from Dios, the presence hermano. of God, brethren. Pero ese hombre But that man nunca aceptó never accepted que a su casa that entraran in his house entered mentiras. lies. Nunca aceptó eso. Never. Él nunca leyó He periódicos. never read the newspaper. Solo leía la He Biblia. only read the Bible. Oraba cada He prayed 30 minutos. every 30 minutes. Pero eso es exageración, eso ya no That es is vivir, ¿verdad, hermano? exaggeration, they say. Así parece. It seems like it. Porque el hombre fue separado para Because the man servirle a was Dios. separated to serve the Lord. Él tuvo que dejar su He had to leave trabajo, su his negocio, era job, plomero, el hombre lo dejó business. He was a para plumber. He dedicarse al left it servicio. to Y dedicate cuando se himself to dedicó, the se service. dedicó. And when he dedicated, Entonces he el hombre dedicated. estaba, So hermano, the man was estaba limpio. clean. El Espíritu Santo era The Holy abundante en Spirit su was vida y lo abundant llevó in ahí. his life. He took him. Y cuando estaba en su recámara, When dice he que lo was in llevó a his una bedroom, visión, lo llevó a otro the lugar Lord took y le him mostró un campo de and showed him batalla a field of donde veía los battlefield, dos estados, el estado where he saw both espiritual states, y el estado real, the físico, el spiritual natural. realm and the
physical realm. En el espiritual veía In the ángeles spiritual, he saw destruyendo angels demonios, destroying destruyendo demons, fortalezas de los destroying demonios. strongholds of demons. Los veía. He saw them. Y en el mundo natural And in the physical veía world, personas he saw people, creyentes siendo atacados believers por los being demonios. attacked by demons. Lo veía. He saw it. Y le explicó el And Espíritu. the Holy Spirit Pero explained dice to que him. después apareció Jesús After con él Jesus ahí. appeared right there Y le dijo, te voy a and said, I enseñar. will teach you Porque muchos de mi pueblo why many of my people desprecian los dones. despise the gifts. Le dijo el Señor, The Lord told him, desprecian they las despise lenguas. the gift of tongues. No They entienden do lo que not es esto. understand what No this is. entienden que ese es el fuego, es el They don't poder. understand that this is the fire, this is the power. Es lo único con lo It que se is the only conecta una one that persona a con el person cielo, connects to el don de heaven. lenguas. The gift of tongues. Y mi pueblo no lo entiende. And my people do not Lo understand. desprecian. They despise it. Y él veía cómo And he personas saw eran how destruidas, people were creyentes destroyed, believers destruidos, destroyed, porque desprecian because los they dones del despise the Espíritu. gifts of the Spirit. ¿Con qué liberta What does Dios the a las Lord personas? deliver the people No con with? sus dones. Isn't it with his gifts? ¿Cómo puede uno agarrar un demonio y How can echarlo we fuera, grab hermano? a demon and cast No him out? puede hacerse, We el cannot hombre no do puede it. hacer, lo tiene que Man hacer el cannot do it. Espíritu Santo. The Holy Spirit has to do it. A Jesús le dijeron Jesus was un día told que echó fuera demonios, once that he casted por out el demons Espíritu. by the Holy Spirit. los eran enemigos de él dijeron, The enemy no, este hombre said, echa los "Oh, demonios no, por this man Belcebú, por cast el out diablo, dijeron. Demon by the devil, Beelzebub. Y Jesús no aceptó eso Jesus porque did no era not cierto. accept that because it wasn't true. No, dijo, No, he said, yo los echo I cast them out fuera por el dedo de Dios. by the finger of the Lord. Y el dedo de Dios es el And the Espíritu finger of the Santo. Lord is the Holy Spirit. Y es ahí cuando él dijo, It is then when he said, y toda blasfemia all blasphemy que se diga contra el Hijo del that Hombre le is será said against perdonada. the Son of Pero God el will que be forgiven. blasfeme But the contra one el that Espíritu blasphemes against the Santo Holy Spirit, no le será it will perdonada not be forgiven. ni en este siglo ni en Not el here, venidero. not then. ¿Qué significa What blasfemar? does it mean to blaspheme? Al Espíritu. The Spirit. Significa Meaning atribuirle to las obras que el attribute the works Espíritu that the hace Spirit a does el diablo. to the devil. No, a Jesús le dijeron, no, To eso no lo Jesus, hizo they said, Dios, no, lo hizo el diablo God en él. didn't do it. It was the Hermano, devil do mira, it, brethren. nunca, jamás Never. un demonio echa fuera a otro, A demon hermanos. casts out another demon. El Espíritu It de is the Dios. Holy Jesús dijo, Spirit yo, of God. dijo, Jesus los echo por said, el Espíritu de Dios y I les cast dice, them out by the Holy ¿y por Spirit. quién echan And sus for whom hijos de do your ustedes a los children demonios? of the ¿Por priests quién? cast them out? ¿Por quién los echan fuera? Through whom? ¿Se acuerdan del You sacerdote ese que remember tenía the 7 priest hijos? that had 7 children Que vieron that saw cuando Pablo when predicaba Paul preached y echaba fuera a los and he demonios el Señor casted por out medio de él. demons, the Lord through Y him, que salían, hermanos, solo con and sus they left ropas. just with their clothes. Se iban, hermano. They left. Las enfermedades The salían. sicknesses left. ¿Por qué se iban? Why did they leave? Porque el hombre era Because santo. the man was holy. El hombre hablaba lenguas todo el The día. man spoke tongues all day. Todo el día. All day. Día y Day noche. and night. Por eso dice, y Dios This is hacía why it milagros said God did extraordinarios por la miracles that mano were de, extraordinary Pablo. by the hand of Paul. porque estaba en el Because he Espíritu. was in the Spirit. Estaba He conectado was con connected Dios. to God. Por eso Dios podía This is hacer why eso God could use him por medio de la mano de él. through his hand. Estas gentes que dijeron These people that said, que quisieron echar fuera un demonio, wanted dijo, en to el cast nombre de out a Jesús del que demon, and they predica said, Pablo. in the name of Jesus, the one that Paul Y el preaches. espíritu inmundo And le the evil contestó a spirit ellos, a esos answered 7 hijos. them, those 7 Dijo, children. sé quién es He Jesús said, y conozco I know a Pablo. who Jesus is and I know Pero Paul, ustedes, but ¿quiénes you, son? who are you? Y dije, saltando el And demonio, jumping the los demon, desnudó a he todos los 7. got 'em all Y se naked. fueron todos heridos, And they corriendo, left hermano. hurt, Un solo running. demonio los One demon despedazó. alone hurt all of them. Hermano mío, Brethren, mira, hermano, look,
Si uno no habla con el If santo, we don't speak with the Holy One, ¿cómo puede ser how santificado? can you be holy? Si una vida habla If a con life personas speaks corruptas, with corrupted people, termina corrupta. they end up corrupted. Terminan corruptos. They end up corrupted. Uno es We are lo que uno recibe. what we receive. Si la persona If the recibe person información que es receives mentira, information that is lies, oye, nunca tendrá poder. they will never have Nunca power. tendrá el poder del Espíritu Santo. Never will they have the No power importa of the cuánto Holy quiera Spirit. hacer, Regardless no of tendrá how el much poder. they do, Y they will el not have the demonio no power. se va a ir And the demon will not leave a no ser que se arrepienta y unless they arregle las repent cosas and fix it con el Espíritu de with the Holy Dios. Spirit of God. Hermano, así es, no se Brethren, puede de otra manera. this is the way it is, cannot be done any other way. Voy a leerle lo que sigue. Le dijo el Espíritu, The Spirit said, dijo Smith, he said, Smith, has enseñado you've taught sobre el bautismo del Espíritu. about the baptism of the Holy Has Spirit. orado por miles You've prayed for thousands para que lo reciban. so they receive them. Pero hay dimensiones But de there's este don dimensions of this que gift aún no that you comprendes. still do not comprehend. Hay secretos There's sobre las secrets lenguas regarding que quiero the tongues revelarte. that I will reveal to you. Dice él que su He corazón says tembló his cuando le heart estaba diciendo esto el trembled Espíritu. when the Spirit was saying this. Después dice, After, cuando se fue a su when habitación, he went to his el hombre bedroom, sintió todo eso que the man sentía ahí felt electrificado ahí all this, adentro, the bedroom se arrodilló electrified. He y got después on le his mostró la knees. visión y lo mostró en ese campo donde The estaba vision, viendo he saw the battlefield, a los dos mundos, el the mundo two espiritual worlds, the y el spiritual mundo físico. and the physical. Y en medio de todo eso And in the midst of it, que estaba visualizando, that he was visualizing, dice que escuchó su propia voz he heard his own voice hablando en lenguas speaking in tongues cuando estaba viendo aquello. when he was seeing this. Pero ahora podía ver But now lo que he could estaba see sucediendo what en el was reino happening invisible. in the invisible world. Cada vez que hablaba en el Every time Espíritu, he spoke oye in the hermano mío, Spirit, listen, brethren, cada palabra en every lenguas word in tongues era como una espada de was fuego like cortando a las fiery tinieblas. sword cutting through Cada the palabra darkness. en Every lenguas word in tongues era como una espada was like a destruyendo fiery las sword tinieblas. cutting the Cada darkness. sílaba, Each syllable, dos letras juntas. two letters together. Cada sílaba Each era one como un martillo was demoliendo fortalezas destroying demoníacas. The powers of the demons. Lo veía. He saw it. Cada frase era como una llave Each abriendo phrase puertas was a cerradas en el key cielo. opening doors in heaven. Hermano mío, ¿quién puede Brethren, discutir who esto? can argue with this? ¿Cómo puede uno hablar lo How que can no we conoce? hermano? speak what we do not know? Lo que nunca ha visto. What we've never seen. Jesús apareció a mi lado. Jesus appeared next Su presencia to me. era tan His gloriosa que presence caí was de so rodillas. glorious that Pero I él me fell on my levantó y knees. me dijo, He got Smith, me up and said, Smith, quiero que entiendas I lo want que you to realmente understand sucede what cuando truly mi happens pueblo when my ora en people prays lenguas. in tongues. La mayoría The majority habla en el Espíritu sin speaks in the Spirit comprender without el poder que están comprehending liberando. the power of deliverance. Hablan con sus They bocas, speak with their mouths, pero sus mentes no but their captan la minds magnitud do de lo not que están haciendo. capture the magnitude of what they are doing. Y dice que lo llevó cerca de las he took batallas him donde estaban to las the luchas ahí battle espirituales. That was going on. Y le mostró demonios And he tratando showed de him atacar a un demons creyente. attacking a believer. Pero cada vez But each time que esa persona that oraba en person lenguas, los spoke demonios in tongues, queriendo atacar al creyente, the hermano. demons were trying to attack. Cada vez que lo Every querían time atacar los they demonios, wanted to attack uno, him, oiga hermano, Listen, nosotros we sentimos feel cuando nos están atacando when y we esta es la are being manera como se attacked, and siente. this is the way that you feel Pierdes la it. paz, The peace is lost. no tienes paz. You do not have Eso peace. significa peligro. That means danger. Y esa falta de paz, And that lack o of peace, pecaste either you sinned o algo te está or rodeando que no es something de is Dios. surrounding you that does not belong Por to alguna God. causa tú There's a no tienes la reason paz. why you don't have peace.
Y uno tiene que saber And we have to know qué se hace cuando se está What do you do se está llegando a esa condición. when this Ya condition siento happens. que no está la paz. I Algo me feel preocupa. the Estoy peace is lacking. empezando a sentir I'm aquella aflicción. worried. Y dice, He said, pero cada vez que esa each persona time this person que está siendo atacada being attacked, ora en lenguas, prays in tongues, una barrera de fuego se levantaba alrededor de ella. fiery barrier comes up through Una them. barrera de A fuego fiery barrier se comes levanta up alrededor de ella. in his surrounding. Los demonios gritaban, The hermano, demons shouted, y huían. and they No fled. podían penetrar esa They could protección. not penetrate the protection. Entonces Jesús comenzó a enseñarme Jesus y me began dijo, to teach him. cuando hablas en When you lenguas, speak in tongues, estás hablando you are misterios. speaking mysteries. Misterios de Dios. Mysteries of the Lord. Los que el diablo no The sabe. ones ¿Sabes that qué the son devil esos does not misterios? know. Los misterios es The mysteries is revelación revelation de Dios al from God Espíritu to the Santo, Spirit, para que cuando el Espíritu so that los when ora the por Holy medio de Spirit nosotros, speaks through us, arregla lo it desarreglado fixes en that nuestras vidas. which is wrong in our lives. Eso es lo que hacen las This is what lenguas. it does, the gift of tongues. Son misterios. They are Para el mysteries diablo no los puede entender. that the devil cannot comprehend. Pero el Espíritu sí lo sabe. But the Spirit knows. Y los habla. Y cuando lo está And he hablando, está speaks them. restaurando. And when he does, Está he's echando fuera restoring. demonios. He's casting out demons. Es una maravilla. Yo tuve experiencias de esas, I've had hermano. experiences like this, Bendito sea brethren. Dios por eso, Blessed porque be the Lord. por eso estoy contento, This porque is está why I'm probándome happy, esto, because he's que es así, porque yo lo he visto. proving that this is true. I've seen it. En 1 Corintios 14, el verso 2 dice, 14, porque el que 2. habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios, pues nadie le entiende. Claro, la mente natural del hombre no entiende. Por eso es que la rechaza el This is why they're creyente, rejected. porque no entiende. Dijo, They don't solo está hablando comprehend. locuras. They're only porque su speaking mente no entiende. like this because they don't comprehend. Pero el Espíritu But sí the lo Holy entiende. Spirit Y comprehends. Dios lo entiende. And God comprehends. Ahora dice, aunque por el Espíritu habla misterios, esos misterios son estrategias del cielo. Mysteries are strategies from heaven. Son misiles que They destruyen a are los missiles that demonios en la destroy batalla. demons in the battlefield. Hijo mío, My child, los misterios the mysteries que hablas en that you lenguas speak in tongues son decretos are decrees proféticos. that are prophetic. Un decreto es una A orden decree is an ejecutiva. order, executive order. Se tiene que It hacer must be done inmediatamente. immediately. Son decretos They are decrees de Dios. of God. Son misterios They're para mysteries que el diablo no entiende. that the devil Aunque does nuestra not mente no comprehend. entienda, pero Even esto es though lo que está our diciendo mind does aquí la not palabra. comprehend. This is what the word of Dice God que is saying. cuando hablamos son When we intercesiones speak, it's perfectas. intercession that are perfect. Perfectas. De acuerdo a la voluntad de Dios. According to the will of God. Que tu mente that natural your nunca podría natural mind formular. could not formulate. Su mente o nuestra mente natural Our nunca natural podría mind pedirle a could Dios que not haga algo que ask necesitamos. God to do Porque this no entendemos. because we do not comprehend. Ni siquiera lo que le está pasando a la Not even vida. what's happening to ¿Cómo the life. podemos interceder How could we correctamente? intercede correctly? No se puede. It's not possible. Tiene que ser el It has Espíritu to de be the Holy Dios. Spirit of God. Para eso lo mandó, This is hermano. why He sent Him. En Romanos 8 Romans dice que Él 8 intercede por Says that He nosotros con intercedes gemidos for us with indecibles. crying out that we Y que cannot understand. el que escudriña los corazones, that que es Dios, searches the heart, which is conoce God. las intenciones He del knows the Espíritu intentions Santo. of the Holy Spirit. Él arregla He nuestras fixes oraciones. our prayers. Hermano, volvámonos al Brethren, let's Espíritu. come back to the Spirit. Dejemos que arregle la vida, Let's allow him nuestras to fix vidas, en our cualquier área lives. que estemos fallando. In any Él area puede that we're arreglar, Él failing. quiere He arreglarlas. can Él de eso fix vino, it. hermano. He wants to fix it. Arreglarnos, He wants to fix a sacarnos us. hacia adelante. To bring us forward. Hermano, todo es posible con el Everything is Espíritu de possible with the Dios. Holy Spirit of Hermano, de God. verdad, todo es posible. La palabra Everything is nunca va a possible. mentir. The word of God will never Nunca lie. miente. It never Si lies. dice que todo es If posible, it says that everything es is possible, posible, it is hermano. possible, brethren. Es It posible. is possible. Ajustémonos. Let's adjust to it. Y Él lo hace. And He does Es it. su voluntad, Él It is quiere His manifestarse. Ahora dice que Jesús le seguía, dijo, me mostró como cuando showed me oró en lenguas por una persona When He prayed enferma. in tongues for a sick person, El Espíritu Santo the está, Holy Spirit, cuando eso está pasando, when this is happening, está orando la praying escritura. Oiga bien, the scripture.
cuando estaba orando por una when he was persona praying for a enferma, person that was sick, dice que Jesús le he enseñó, says the cuando Holy- estás orando por Jesus eso, taught him, el when you're Espíritu praying Santo like está this, orando the Holy la Spirit escritura is perfecta. praying the perfect scripture La palabra de Dios The word of perfecta God para perfect esa situación for that específica. situation specifically. Solo el Espíritu lo sabe. Only the Holy Spirit knows La it. palabra perfecta, dijo. The perfect word. Hermano, ¿cómo los muertos resucitaban con este hombre? How can the dead be reasoned with this? Entraba a man? las morgues, entered hermano. To the morgue. Agarraba el cadáver, ¡vive! He grabbed the body and said, "Live." Y se le caía. And the ¡Que body vivas! fell, and Y se he caía. said, "Live in ¡Que the name of vive! Y lo, Jesus. Live." lo ponía. Despertaba suddenly, el muerto, hermano. The dead man came to life. Su mujer His wife ya se había ido. had died, Y la agarró. No, dijo. and he grabbed her and said, "No." Y regresó la And she mujer. came back. Y cuando regresó, When she came back, la mujer le dijo, the woman Smith, said, "Smith, ya estaba con I was Jesús. already with Jesus." ¿Sabes qué dijo? You know what he said? Vete pues, Okay, mi go. amado hermano. Brethren, Ese es el poder que that is the power that necesitamos. we need. Lo We necesitamos, need hermano. it. Nuestro Dios es real. Our God is real. Es real, He's real, real. real. Nada le es difícil a nuestro Nothing is Padre. impossible for our Así que, God. hermanos míos, le muestra eso el Señor a este The hombre. Lord shows this to him. Y le dice que cuando está orando, entonces It says la when he's palabra que praying, está orando the word he's praying es la palabra perfecta. is a perfect word. Y dice, cada vez que hablas en el Espíritu, Every en time you lenguas speak quiere in decir, tongues, tu hombre interior se your inside man fortalece. is strengthened. Quiere decir, tu Meaning espíritu se your spirit is fortalece. strengthened. Tu sensibilidad Your aumenta sensibility y tu poder se increases and your multiplica. power is multiplied. Porque el poder está en el Because the espíritu power is in the spirit del hombre. of man. Ahí está el Espíritu That's where it Santo. is, the Holy Spirit. Entonces, Then la palabra lo dice the word says, en 1 Corintios capítulo 1 Corinthians 14, el verso 4, dice, 14:4, el que habla en lengua extraña, the one that speaks a sí mismo se in tongues edifica. edifies himself. ¿Quién dice eso? Who says this? Dios. God. El que habla en lengua The one that extraña a speaks sí in mismo se tongues edifica. edifies himself. El que no habla lengua The one extraña that does nunca not se speak in edifica. tongues is not edified. Por eso sus espíritus son This is why their débiles. spirits are weak. Confrontan situaciones y They lo que hacen confront es llorar. situations and what they do is cry. Porque no ven una solución. Because they don't see a Porque no están solution. conectados con Because they're Dios. not Porque su connected to God. capacidad de Their resolver es capacity of insuficiente y por eso resolving is lloran. insufficient, and this is why they cry. Porque su espíritu no está Because their fuerte. spirit is not strong. Porque no usan el Because don they de do not use the lenguas. gift of tongues. Espíritus débiles. Weak spirit. En vez de llorar, Instead of crying, hay que hablar lenguas. we need to speak in tongues. En las adversidades, lenguas. adversities, En las tongues. enfermedades, lenguas. Sicknesses, tongues. En las economías, In lenguas. En economy, todo lugar, tongues. lenguas, Every place, hermano. gift of tongues. ¿Por qué? Porque te Why? conectas con Because you connect to Dios. God Él resuelve eso resolves por this. medio de las lenguas. through the tongues. Tu capacidad es insuficiente, la mía capacity is también. No es insufficient. suficiente, no podemos. It is not sufficient. We cannot Es do por el it. Espíritu. It is only by the Spirit. Ahora, Now, dice, it says, no es egoísmo edificarse, hermano. it is not to have ego to edify Es una yourself. necesidad. It is a need. Es que nomás voy a estar hablando lenguas. I'm only Hermano, gonna yo, speak in tongues. lo que ando haciendo yo me Whatever muevo I'm por ese doing. lado. Hermano, Brethren, yo necesito fuerza. I need strength. Y la fuerza viene de And the conectarse strength con el comes Señor. with connecting to the Y tú Lord. puedes hacerlo, vas manejando, estás en tu You're casa, driving, mientras you're no at estás con el home. público. While you're not O in no te estorba. public. O aunque estás por allá, tú puedes hablar lenguas en tu mente, When you're hermano. over there, you can speak tongues in your mind, Puedes estar brethren. hablando lenguas en tu mente, aunque esté la gente en derredor. You can speak in tongues in your mind even if people are surrounding you. Para que veas,
Porque la necesidad es que se fortalezca el The need espíritu. is for the spirit to be strengthened. Tú tienes que asegurarte que tu espíritu es fuerte You need to assure yourself that your spirit is para strong. poder vencer cualquier To adversidad. overcome any No algunas, adversity. cualquier Not just adversidad some, and debe ser all vencida need por to el be Espíritu overcome Santo. through the Holy Spirit. Ahora, Jesús dice, me llevó a ver diferentes Jesus tipos de took me lenguas. to see different types of tongues. Me dijo, hay lenguas. He said there are Oiga bien, tongues. hermano. Por eso que a veces las rechazan This is why y some no people les reject critico, it. I don't porque lo que criticize pasa es que yourself. no You entienden. just don't understand. Pero Jesús revela But 4 Jesus tipos reveals de 4 types of lenguas. tongues. Eso nunca se ha explicado. That has been explained before. Dice esto, hay lenguas There are para tongues oración personal, for personal prayer, hay lenguas para la guerra tongues for espiritual, spiritual war, hay lenguas para tongues adorar to worship, y hay lenguas con interpretación with para edificar a la interpretation to iglesia. edify the church. Mira, Look, hermano, brethren, tiene razón, tiene sentido estas it makes cosas. sense this. Dijo, me mostró He showed to me lo que pasó en Hechos, en el what happened Pentecostés, in cuando Acts, descendieron el Espíritu Pentecostal, con when the lenguas humanas Holy que Spirit hablaron los descended discípulos with y glorificaban a human Dios. tongues, and they spoke ¿Verdad? and Hablaban los glorified misterios God. de Dios. They spoke mysteries Esas son las of lenguas God. humanas. Those are the human tongues. Después, en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corinthians el verso 12, 10 y 11, verse 10, hay otras 11. lenguas que, se lo voy a leer esa parte. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. Estas no son las de que hablaron en el Are not the Pentecostés. ones that they spoke at the Estas son Pentecost. otras, son These del are Espíritu, others. son They're para from the echar fuera a los Spirit. demonios, They're para to deshacer cast las out obras del demons, diablo, para to esto overcome son the works estas of the devil. lenguas. This is what they're for. Esto no es para comunicar un This is mensaje a not to los hombres, communicate a message to men. es para destruir las obras del It is diablo, to destroy para the destruir works al of mismo the devil. diablo, para To eso destroy the son devil. estas This lenguas. is what these are for. Allá hablaron lenguas humanas Over there porque they había que darle spoke mensaje a los Human hombres. tongues because they needed to give the message to men. Hermano mío. Brethren, Luego dice, it says, después dice esto, ¿dónde estoy, Señor Jesús? Dice entonces diversos géneros de lenguas. Y a otro dice interpretación de lenguas. Después dice, pero todas estas cosas But las hace all of uno these y el mismo is Espíritu, the same Spirit doing it. repartiendo a cada uno en particular como Giving Él to quiere. each in El Espíritu particular how Santo he da los wants. dones como The Él Holy Spirit quiere, a gives quien them quiere. gifts to whom he Pero si wants. usted hermano, la verdad le digo, Brethren, I tell you, todos deberíamos hablar en lenguas. speak in tongues. Por su propio bien, For hermano, your para own que se good, brethren, fortalezca el so you espíritu are de cada uno. strengthened in your spirit. Luego dice, en Romanos capítulo 8, el verso Romans 26 y 27 dice, 26 el y Espíritu intercede con gemidos indecibles para liberación de personas endemoniadas. Es la obra del Espíritu the Santo, work hermano, of the quien Holy y rompe Spirit, todas esas breaking obras del diablo. all the Ahí works están of the devil. cómo las lenguas funcionan. This is how the tongues Ahora, work. todas son expresiones del mismo They're all Espíritu expressions of the Spirit con diferentes with propósitos. different purposes. Entonces dice, Then he me confrontó, dice He que el confronted Señor le dijo a me. él, The Lord el Señor me confrontó con The Lord algo confronted me controversial. with something that was controversial. ¿Qué es lo controversial? What was Alguien it? que tiene Someone that has muchas opiniones. many No, sí, opinions. no, sí, Yes, no. no. Cada quien tiene una idea. Each one has their own Y idea. el Señor le dijo a él, And the Lord told him, dijo, Smith, he said, Smith, muchos many en mi iglesia in my church niegan el don de deny lenguas. the gift of tongues. Dicen que cesó They con think los that he apóstoles. ceased with the apostles. Pero yo nunca dije eso. But I never said that. Porque en Marcos Because 16, in Mark 17 16, dice, 17 says, estas señales seguirán a "These los que signs creen. will follow those who En mi follow me. nombre echarán In my fuera name they will demonios. cast out demons. Hablarán They will speak nuevas new lenguas. tongues." ¿Dónde está que ya no Where is existen? it that it doesn't exist anymore? Pablo dijo, Paul yo said, hablo "I lenguas speak más tongues que todos ustedes more juntos, than all of you Corintios. together, Corinthians.
Más que todos él More hablaba than all of you, lenguas. he spoke in tongues. Por eso el poder tan This grande is que why estuvo the en ese power hombre, so hermano. strong that this man had. Dice, estas señales seguirán. He said, Es un tiempo "These futuro. signs will follow." No cesaron, no terminaron. They did not stop Están nor disponibles cease. para They are todo creyente que available desee to y every las believer busque. that desires it and seeks it. Está disponible para is todos. available. Hermano mío, para hacer la guerra contra el diablo, To do sin the estas, battle against the no devil, gana, no without gana. this you cannot win. pero si con ellas, But with them, siempre gana. you will always win. Dice, me mostró cómo el enemigo He showed ha to me how trabajado the para devil robar este don de has la iglesia, worked to steal this porque gift from the church. sabe cuán Because he poderoso knows es. how powerful it Satanás is. no Satan teme a los cristianos is que not solo afraid oran en su of o the con su people entendimiento. that only pray with understanding. El diablo no les tiene The miedo a devil los is que not oran con su afraid mente of those natural, that pray with their natural pero mind, tiembla but he trembles ante aquellos que oran en el before those Espíritu, that speak in the porque Spirit, no puede entender because lo que he están cannot diciendo y no understand puede what they are contrarrestarlos. saying, and he cannot go against them. Mira, hermano, Look, brethren, el diablo tiembla the cuando devil alguien habla trembles porque no when entiende someone lo que speaks está in tongues diciendo. because he does not comprehend what they're saying. Y lo está destruyendo, solo sabe que está destruyendo y por eso He huyen. knows he's being destroyed, and this Se is why van, he hermano, flees. They despavoridos leave. porque los van a destruir. No They're gonna be entienden este destroyed. lenguaje, They son don't misterios para ellos. understand this language as mysteries for them. Por eso dice, This is en why cualquier situación, in any lenguas. situation, Cualquier opresión, tongues, lenguas. any oppression, tongues, Destrúyeles. destroy them. En todas las situaciones de In all de situations. urgencias, hermano. Así Urgent debe ser. situations, it needs to be like this. En 1 Corintios capítulo 1 14, Corinthians 14, el verso 18. Verse ¿Quiere ir ahí 18? rapidito, por favor? please come. 1 Corintios 1 14, el verso Corinthians 18 y 14, 19. And 19, Dice el apóstol Pablo, hermano, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Hermano mío, brethren, ¿a quién usó Dios para Who did escribir God use la mayoría to del write most del Nuevo of the Testamento? New Testament? Al apóstol Pablo, The Apostle hermano. Paul, brethren. ¿Por qué? Why? Porque siempre estaba enchufado. Because he was always connected. Es esa la razón. That is the 14 libros escribió del 14 Nuevo Testamento. books he wrote of the New Testament. ¿Por qué tanto él? Why so much him? Porque siempre estaba Because he was enchufado. always connected. La revelación subía y The bajaba, revelation hermano. Came. Lenguas. Tongues. Lenguas benditas. Tongues, blessed. Qué maravilloso es esto. How marvelous Y dice en el this is. 19, pero en la iglesia, cuando nos reunimos, When we come together, cuando la gente que viene no entiende when the estas people cosas, no come, tenemos que hacerlo they públicamente don't porque van a pensar que understand estamos those. locos. They could think we're Porque no crazy entienden. Because they don't comprehend. Entonces seamos prudentes. Here we need to Si be vienen, prudent. If they come, nosotros podemos hablar lenguas we can speak in con la tongues voz baja with o a- incluso en tu mente. our voice lower Dios and ve la in your mente. mind. God sees the mind. Así que, pero en la iglesia prefiero at hablar church, 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, cuando estamos en la Then when we are iglesia, at el church, propósito es the edificar a la purpose is to iglesia. edify the church. Hablemos We speak con la voz natural with para que our lo natural entiendan. tongue so we Pero cuando estás understand. solo, hermano, But when you're by suéltalas. yourself, use the Suéltalas gift para que tu of espíritu sea tongues so fuerte that y your poderoso. spirit becomes strong and powerful. Todo lo imposible se vuelve Everything posible impossible becomes por el possible Espíritu de through Dios. the Holy Todo, Spirit hermano. of God, everything. Es verdad. It's true. Si está escrito, If it's written, es verdad. it's true. Y nunca va a cambiar. And it will never change. Eso es cierto. It is true. Tiene que ser cierto. It has to be. Y no hay otra manera que aceptar And que la pura verdad, there's y eso está escrito, Nothing no se else to puede be mover uno accepted. de ahí, If hermano. it's written, it's so. Es un hecho, está hecho, está hecho. It is already done. Dice que le enseñó el He Señor taught Jesús him, a the caminar Lord en el Jesus, Espíritu y me to dijo, walk in the Spirit. no es suficiente hablar en He said lenguas it's not solo enough cuando to speak in oras. tongues only when you pray. Debes aprender a You caminar must en el learn to Espíritu walk in the Spirit constantemente. constantly.
Gálatas 5:16 Galatians dice, 5:16, andar en el Espíritu walk in the y Spirit no satisfagáis los deseos de la carne. and do not satisfy the desires of the flesh. Cuando estamos en el When Espíritu, we los are in the deseos de la Spirit, carne se mueren, the hermano. desires of the flesh die. Pero si no estamos en el Espíritu, But if los we are deseos de not la in the carne Spirit, florecen. the desires of the flesh flow. Se vuelve a ensuciar el vaso. The vessel Por gets eso que dirty debemos again. andar en el Espíritu This siempre. is why we must walk in the Spirit always. Siempre. Always. Andar en el Espíritu. Dijo. Walk in the Spirit. El Señor le está diciendo esto. The Lord is saying. Caminar en el Espíritu significa To walk vivir in the Spirit consciente de meaning su presencia consciously of todo His el presence tiempo. At all times. El Espíritu Santo no solo The está Holy ahorita Spirit aquí. is Te not mueves only así. here. You move. Donde vas, Él está. Wherever you hermano. go, He is there. Hay que estar conscientes. We have to be Y conscious of dice, this. significa que debemos tomar Meaning, decisiones we must make guiados decisions guided por el Espíritu. By the Holy Spirit. Hablar sus Speak palabras, His words las del Espíritu, Of the no Spirit, las nuestras. not ours. Significa actuar en su Meaning to poder act in y His no power con nuestra And fuerza. not with our strength. Con el poder del Señor, With the hermano. power of the Y las Lord, lenguas brethren. son una de las herramientas más And poderosas the para tongues mantener esa are one of conexión the weapons that are constante con el powerful Espíritu. to keep the constant communion with the lenguas Spirit. The tongues Son una de las herramientas are o la única herramienta one más of the poderosa tools that is most para powerful mantener esa to conexión maintain constante en el the constant Espíritu. connection with Por the eso en Spirit. 1 This Tesalonicenses is why 1 5:17 dice, Thessalonians orad sin 5:17, cesar. pray without ceasing. Oh, hermano, cuando Brethren, oramos así, when we pray like this, no vuelas porque nomás no te you han don't salido las fly alas, pero because you don't have the Pero wings. hermano, se siente hermoso. But it's De verdad, es beautiful. delicioso esto. It's a hermano. delight. Pruébalo. Test it. Pruébalo, hermano. Jesús le mostró entonces, dice que showed le him mostró su propio ministerio. His own ministry. Dice que le dijo, He said, las veces the times que has orado that you've prayed en lenguas durante in horas tongues antes de during predicar hours before preaching, y cómo eso había cargado and how that sus mensajes de él had con poder explosivo. strengthened his messages with explosive power. Mira, hermano, Look, brethren, pensemos una batería. let's think of a battery. Queremos usar la batería We para want to use alumbrar the aquí. battery to, Pero si light no se here. conectó antes, but if the battery was not connected ¿qué va a before, dar, hermano? what will it Nada. do? Nothing. Nada va a dar. Nothing can it give. Pero si se enchufó But antes y if it was viene bien connected cargada, and if it's nomás le charged, pones así. you barely turn it on and it shines. Tiene que estar enchufado, hermano. It has to be connected, Dice que, brethren. hermano, cuando oraba horas y When he horas, prayed el hours, mensaje se the transformaba, message hermano. was La transformed. gente hermano, se electrificaba por el Espíritu. People were electrified Me by mostró, the dice, Spirit. las veces que He había showed orado me en the lenguas times por that I personas prayed in tongues sin for saber qué people necesitaban without knowing what they y needed. cómo el Espíritu And how había the tocado exactamente Spirit had la touched necesidad correcta. And fix the right need. Hay varios testimonios. El There's hombre several tiene tanto, hermano. testimonies. En una ocasión, un On one miembro de su occasion, a iglesia member of his church tenía un hijo como de had a 15, son, 16 años 15, y 16 se years salió de la old. casa He left the house en la noche. at night. Se fue con otros dos He went with other y se two, fueron a un puente and they went to a y pasa un río. bridge where a Y hermano, river is. y el reto era And the lanzarse challenge was to jump in the river. al río. Se lanzó el primero, The first one went. se lanzó el segundo. The second one went. Y dice que el And Espíritu it de says Dios that lo the levantó a Spirit él, lo of God despertó a él a woke las him 2 up de la at mañana. 2 in the morning. Y rápido, pero era una urgencia, But it was hermano. urgent. Una urgencia tremenda. Urgent. Se levanta y se pone He a gets up. gemir, And he begins to a cry out. clamar. To cry out. 45 minutos estuvo 45 clamando. minutes he was like this. El primer muchachito se mató. The first one El died. segundo quedó inválido. The second Y one was dice el mismo handicapped. muchacho And the que same cuando iba boy hacia allá, says una mano that lo when he detuvo. was going, a hand stopped him. Era cuando el hermano It was estaba when the orando en brother was praying lenguas. in tongues. Al día siguiente, en la The next mañana, day, llegó el papá. in the morning, the su father casa de came este to hermano. his house Le dijo, and said, ¿estás bien? "Are you okay?" Dijo, He porque el said, Espíritu me hizo orar por... "Because the Holy Spirit por made me algo pray anoche, for a las 2 de something la at mañana." night at 2 in Y the le dijo, morning." papá, era mi hijo. And he said, "The Sus dos father, it amigos, was uno my se mató y son. el otro quedó One inválido.
of the Y friends, one dice que su died, hijo one le was había dicho que handicapped, una mano lo detuvo. and my son felt a hand stop him. Mira, hermano, Look, brethren, Dios, oye God, bien, listen, el que da las órdenes the a one that los gives the ángeles orders to the no angels es nosotros, is not us. es el It Espíritu is de the Holy Dios, Spirit of God, el que le da the órdenes a one los that gives ángeles que orders to vayan y the hagan eso. angels to go and do that. Los ángeles obedecen al The Espíritu de angels obey the Dios, Holy porque Spirit ellos solo of hacen la God voluntad because de they only Dios. do the will of God. Y dice el hombre que And the sintió man la says mano cuando lo that he detuvo. felt the hand No vio nada, solo sintió que no, when y no it avanzó. stopped him. He didn't see Y así hay anything. tantos And so testimonios, many hermano. testimonies like this. Lenguas, Tongues. benditas sean. Blessed be the Lord. Y alabo a Dios que nos las And esté I praise the enseñando, Lord that hermano. He's teaching it to Quiera Dios us. que todos podamos. May the Lord help us all entender estas cosas. understand this. Jesús también le mostró, Jesus also revealed to him. He revealed to him cuando el enemigo ataca a las when the las devil personas. attacks people, ¿Y cómo lo sienten las personas? ¿Sienten opresión? how the people feel oppression, ¿Ven circunstancias see imposibles? impossible ¿Qué circumstances. se hace? What do? Empieza a orar en lenguas. Begin to pray in tongues Intensamente. intensely, No con tu entendimiento. not with your understanding, Porque tu mente está because your confundida mind is en el confused. momento del shock. In the moment of shock, No saben ni qué orar. they don't know what to pray En lenguas. in tongues Porque el Espíritu sabe lo que está because the haciendo. Spirit knows what He's Porque tu doing. mente está confundida, Your pero en mind el is Espíritu confused, estás but in the Spirit orando you la are victoria praying the perfecta. perfect victory. Me mostró He showed Efesios me 6:18 que Ephesians dice, 6:18, orando en todo tiempo. praying at all ¿Cómo times. podrías orar en todo How could you tiempo? pray at all times? Si oramos 2 minutos If y we pray 2 repetimos, minutes un and día we prueba repeat, tu oración test your prayer, y pon el cronómetro put the y timer, mira cuántas veces repites and lo see mismo en how menos many de times you 10 minutos. repeat. Las mismas palabras in se vuelven 5, a 10 minutes, repetir. the same words you Le repeat. pedimos perdón 10 We ask veces forgiveness 10 times en un espacio de 10 in minutos. a space of 10 ¿Por minutes. qué pide perdón 10 veces? Why do you? Ya pidió una, porque tiene que You pedir already 9 asked más. once, why more? Eso demuestra It demonstrates que nuestras oraciones that con our nuestra mente prayers, natural our natural no son mind como quiere Dios que is not sean. as God Por wants eso them. nos dieron al This is Espíritu, why mi they gave amado. us the Spirit, brethren. Para eso nos lo dio. This is why He gave them to us. Solo tenemos que entenderlo y We just dejarnos need que to nos llene y que nos understand. guíe para poder, May He hermanos, guide salir hacia us adelante a donde so we quiere. can move Dice, forward. oren en todo tiempo, Pray at all en el times Espíritu. in the Spirit, Significan las lenguas, meaning the velando en tongues, ello con toda perseverancia y seeking with all súplica por todos los santos. perseverance. Ore por un hermano, And ore, pray for ore, a brother, ore. for a sister, pray. Cuando usted ora, When you pray, le hace bien a otros, pero it's su good for espíritu se them, fortalece, but your hermano, no se spirit is olvide de eso. strengthened. Orar en el Espíritu es To parte pray de la in the armadura de Spirit is Dios. part of the armor of God. Cuando dice que allá en el Pentecostés aparecieron In the esas lenguas de Pentecost, fuego, the Jesús le dijo, fire el tongues fuego came. representa mi presencia. Jesus said, the fire represents my purificación presence, y mi my poder. purification and my power. Eso le dijo el Señor a él. This is what the Lord said. Cuando hablas en When lenguas, you speak ese in fuego tongues, está activo, that fire is active, está quemando impurezas, burning impurities, está encendiendo pasión, firing the fe, passion, faith, aumentando, increasing, destruyendo las obras del destroying enemigo. the works of the devil. Y dice, y vi literalmente And I literally saw las lenguas de fuego fiery saliendo tongues de la coming out boca de los of the creyentes tongues of believers cuando oraban en when they lenguas, prayed in hermano. tongues. ¿Sabes que cuando dice que Jesús va a venir When Jesus a will implantar come su reino, to implant dice que his le va a salir, kingdom, ¿qué le va a it salir says por su that boca what para will destruir come al from diablo? his mouth to Una destroy the devil? espada. A sword. ¿Pero qué es esa espada? But what is that ¿No es la palabra? sword? Isn't it the word of God? La palabra. The word. Y lo va a And it consumir, will hermano. consume the devil. La palabra. The word. Bendito sea. Blessed be the Lord. Oremos las lenguas del Let's pray Espíritu in Santo. tongues. Hermano mío, Brethren, quiero ir terminando. Dice que Jesús le enseñó Jesus a taught him persistir to en lenguas. be persistent Me dijo, in tongues. muchos de mis Many hijos, oye, of my esto está children, interesante. he said, Muchos de mis hijos hablan en lenguas por speak 2 in tongues minutos 2 y minutes se detienen. and they stop.
Eso me pasaba a mí, This happened to me porque no entendía. because I didn't comprehend. Apenas han comenzado a They romper barely algo de la start superficie to que break está a bloqueándolos. little bit of what is blocking, Pero si but persisten, they persist. si continúan If they orando en el continue Espíritu praying por in the horas, Spirit for hours, claro, al principio se siente, of course, in como the horas y horas. beginning, how can it be for hours? En su tiempo, no quiero In decir que their ya lo van a time. hacer, pero You don't have por to lo do menos it sépanlo. right now, but at least know it. Cuando se ora así con When you pray perseverancia, like this, penetran dimensiones With más profundas perseverance, you y penetrate rompen fortalezas more más profound gruesas y places, liberan mayor poder. and you deliver more Es lo que power. sucede. This is what La visión happens. que el Espíritu Santo me llevó The vision the cua- Holy Spirit a mí personalmente took cuando me personally, me mostró esa parte when he showed me que me this llevó part allá arriba y and vi took los me up there, castillos esos, hermano. and I saw the Yo castles. no veía que salían, I did not see no veía las palabras, yo veía words. I saw cuando chocaban las the palabras effect contra that the words los cimientos o muros de ese castillo. against Yo the veía foundation of el that choque castle. I saw de las palabras the shock, y cuando los chocaba se those rompían words. las paredes, hermano. and the walls Se cracked rompen. on that castle. Esos son lo que es la lengua. This is what the tongues are. Hermano, tenemos un poder Brother, en la we have a boca. power in ¿Cómo the dijo? mouth. ¿En dónde está el poder? Where is ¿Dónde the dice power? Dios que puso el Where poder? does God say He put the power En tu boca in your mouth, y en tu lengua in your tongue. está la vida y la muerte. It's Y ahí life and está el death, and there poder. is the power. Lo que hables, What you speak, de eso te llenas. you will be full of. ¿Tú crees eso? You believe this? Es la palabra, It's hermano. the word. Es la palabra de Dios. It's the word of God. Lo que hables, What de you eso te speak, llenas. you are full of. Hermano, llenémonos del Let's be full of the Espíritu. Spirit, brethren. Llenémonos de esas preciosas lenguas. Let's be full of this. Hermano, empecemos a flotar. Let's float in it. Anhelar los dones, desire the anhelar el gifts, poder, hermano, milagros, desire the power, milagros y milagros, miracles, hermano, que se vea que Dios está con nosotros. So we can see that God is with Liberaciones, us. hermano. Deliverance. Cosas grandes. Big things. Ese es lo que el Espíritu Santo quiere This is hacer what the Holy aquí Spirit con wants to do nosotros. here with us. Así que, hermanos míos, Therefore, brethren, dice que le mostró algo sobre las He lenguas y showed la him unción. Me dijo, regarding the antes de tongues, ministrar, before ministering, ora en lenguas. pray in tongues. Ministrar significa Ministering, servir, hermano. meaning serving. Cuando tú das un When you servicio give a la service iglesia o to a the alguien, church, to debes someone, orar en lenguas. you must pray in tongues. Pero no vas a estar gritando en But you're lenguas not going delante to del be hermano. shouting En tu in front of the mente. people, in your mind, Tú oras en lenguas en You tu pray in mente tongues. cuando les estás sirviendo. when you are serving them. Ok, luego dice, antes de predicar, Before preaching, ora en lenguas. pray in tongues. Antes de orar por los enfermos, Before praying for ora en the lenguas. sick, pray in tongues. Esto carga la unción This charges the anointing, y sensibiliza al espíritu. makes you sensible to the Y Spirit, esto te alinea con mi and aligns frecuencia, you dice el to my Señor. frequency, the Lord Primera de said. Juan 2:20 1 John dice, 2:20. pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa unción es activa y se multiplica cuando oras en lenguas. Nos revelan He reveals to us cuando oramos en when we lenguas. pray in tongues. Y hermano, And brethren, cosas que ojo no vio things that y eyes que have oído not no seen, oyó and that y ears que have no ha not subido a heard, corazón and de that has not hombre, come to vienen men's por heart, las come lenguas. because of the tongues. Por las lenguas, mis By the amados. tongues, brethren. Cosas que ojo no vio, Things that eyes que have oído not no seen, oyó y that que ears nunca ha have not subido a heard, corazón and de that has hombre, not viene come to por ahí. men's heart, come through it. Por eso Pablo pudo This is why Paul escribir could tanta cosa, write so hermano. much. Un día yo Once estaba muy triste I was very sad en mi sueño. in my dream. Tenía ganas de comer tacos de chivo. I wanted to eat Mire, mi alma estaba like peleando goat por tacos. tacos. Y en mi sueño fui allá a nuestra tierra. And in my dream, I Y went llegué y ya to estaba cerrado donde vendía, my hermano. Me country, desesperé. and it was already Vámonos, closed. iba mi esposa and I y said, vámonos, vámonos. let's go. My Y wife nos was there venimos with en el me. aire, hermano. And we came in the Y en air. los aires hay And fronteras in the también. airs, En la frontera estaba There's the revisando frontiers Jesús too. y el Espíritu And it Santo. was Jesus and the Holy Oh, hermano, Spirit. qué belleza de seres How maravillosos. beautiful.
ya nos revisaron, They muy revised amables, us. muy respetuosos, pasamos. Very respectful, and we passed. Y yo un tiempo físicamente trabajé por el Physically, Dairy Ashford y el 10 At one en time, un I worked edificio grande de by Dairy petróleo. Ashford and 610 Nunca subí al in a techo. big building. Pero cuando venía en el sueño, When I was coming back, veníamos en el aire we caminando were walking y in the empecé a air, caminar en and I el began techo. to Ahí walk caminamos. on the Nosotros roofs. eran como las 2 de la It mañana, was like según 2 yo. in the morning, according Y to me dice me. mi esposa, yo venía, My seguía wife triste, says, muy I triste. was still sad. Y mi esposa dijo, My wife vamos a said, ir a visitar a fulano let's go o fulana visit de tal. this Dijo, pero person. ¿cómo vas a ir a esta And I said, hora? how Está are you going to go at peligroso. this time? It's Dijo, dangerous. no, dijo, está bien, vamos said, a ir. no, it's okay, Y me let's dijo, go. vayan pues, iban las dos. And se I fueron. said, go. It Y was yo the dije, two of se them. fueron. They went. Y yo seguí caminando hasta el And I fondo del continued edificio, walking el techo. Había on the otra casa, otra habitación, There was pero another pequeña, no era como like el room, edificio de abajo. a smaller one. Y allí había, hermano, And there was, era grande, largo. it was a big Y one, había un long. pasillo y entré al pasillo, pero sin There was a ganas. hallway. Ya no tenía, I entered. ya no tenía esperanzas. I did not have hope. No tenía ganas ya de la vida. I didn't Así even me want sentí. life. Y me That's how entré y I empecé a felt. caminar sobre I eso. began to walk. Y cuando entro a mano When I izquierda, entered el to my pasillo había left, una I see habitación a con room vidrios with y se glass, veía lo que estaba and you dentro. could see what was Estaba inside. Jesús And Jesus was there. y eran puros hombres los And que it was estaban ahí. only men there. Había terminado Jesús Jesus una had reunión con ellos. Finished Puros a hombres, puros hombres. reunion with them, only men. Yo creo que eran puros ministerios. I think it was the ministers. Y cuando él me vio, And when he saw me, bendito sea, blessed be the dejó a ellos Lord, porque ya había terminado, He salió de la habitación left the room, y me encontró he found me, y me dice, and he said, sí, ¿qué quieres? what do you want? Cuando me dijo, ¿qué quieres? He said, what do you want? Dije, Señor, Lord, I said, lo único the only que quiero thing es I servirle. want is to serve you. Es lo único que quiero. Is the only thing I want. Y hermano, And yo brethren, iba a entrar así para allá. I was going to enter. Él He salió y me encontró came out, found y me me. regresó hacia afuera. He brought me back. Yo iba caminando a su derecha, I de was walking rumbo to hacia his afuera. right, towards Y cuando outside. íbamos caminando, As we were walking, levantó su mano he derecha lifted his right y me hand la puso en la and frente put it on my forehead. y me dijo, And he said, recibe la misma revelación que le di a mi siervo Pablo. receive the revelation that I gave to my apostle Paul. Hermano, mi Brethren, cabeza empezó a crecer. my head began, Creció to más grow. grande que mi it cuerpo. grew bigger than Mi my cuello body. no aguantó y My quedó neck could not hold en el it. piso. And Mi cuerpo quedó my sobre head mi went cabeza. down. My body was over my head. ¿Sabes qué es esto, You hermano? know what this is? ¿Sabes qué es esto? You know this is it. Es parte de eso. It is part of it. Es parte de It is eso. part of it. Por eso te animo. This is why I encourage you. Participemos todos de Let's esto. all participate. No solo unos, Not just todos, one, hermano. all brethren. Todos. All. Para que todos sean So that we fortalecidos can all y que be todos sean strengthened. completos. And everyone complete. Completos en el sentido de la Complete vida. in life. Estén contentos, To felices be happy, joyful de estar en Cristo. Vamos a of being orar. in Christ. Let's Padre pray. maravilloso, le damos gracias en esta mañana por la vida de mis hermanos.